Buenas tardes con todos. Soy la doctora Patricia Vela, soy emergentóloga pediatra. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito o vamos a tener algunas ideas importantes sobre el manejo de traumatismo encefalocraniano en pediatría. Entonces, para empezar, vamos a recordar esta curva que es la distribución trimodal de trauma que fue creada en el año de 1983, que es una curva súper importante ya que nos permitió primero determinar en qué momento o cuáles son las horas más importantes de trauma, de forma que podamos identificar cuáles son las principales patologías que llevan a los pacientes a morir, poder tratarlas y evitar obviamente la muerte. Y el segundo punto importante para nosotros, que sale de esa misma rama, es saber cuál es la principal causa de mortalidad y en nuestra población pediátrica va a ser la principal causa de muerte por trauma viene a ser el TEC. Por eso va a ser súper importante que las personas que hacen emergencia o que ven pacientes en áreas de atención primaria sepan en verdad al menos el manejo básico de un paciente que viene por TEC. Y el otro punto también es que deberían saber manejar vía aérea, porque parte del manejo de un paciente con TEC es el manejo adecuado de vía aérea. Bueno, en general vamos a ver que es una patología bastante común en las áreas de emergencia y felizmente, en verdad, la mayoría de los traumas o los TEC son leves en un 90%. Tenemos una incidencia según la CDC que lo que hizo fue recolectar todos los datos de los centros de trauma en Estados Unidos en el año 2019 y encontró que 224.000 hospitalizados por una injuria cerebral traumática fueron más o menos 7.8, fueron niños de 0 a 7 años. Ahora, en cuanto al mecanismo por el cual se va a producir el TEC, va a variar de acuerdo a región. Sin embargo, en los últimos 5 o 10 años se ha visto que en verdad, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados como el nuestro, la principal causa va a ser accidentes de tránsito. Ahora, hay algunas referencias o algunos estudios a nivel de Latinoamérica específicamente que hizo Colombia, que lo que ellos han encontrado y también la India, que la principal causa de TEC en pacientes pediátricos son las caídas. Y otro punto que no hay que olvidar es que hay que pensar siempre en maltrato cuando el mecanismo no corresponde con el grado de lesión que tiene el paciente y obviamente cuando vemos que ese paciente siempre ingresa por lo mismo. Sí, eso nunca hay que olvidarlo. Ahora, otro punto importante que hay que llevarnos es que el TEC es una causa prevenible, es decir, que desde consulta, desde atención primaria, los que hacen medicina familiar, los que hacen igual pediatría, deberían estar educando a los papás desde consulta que en verdad el TEC es una causa muy prevenible. Por ejemplo, decirles bien grande que no usen andadores. El otro punto es que deberían tener rendijas a la subida de las escaleras y a la bajada para evitar los accidentes. Lo otro también que debería haber una reja, o sea, debería haber completo, las escaleras deberían tener las rendijas. El otro punto es que tienen que usar el cinturón de seguridad adecuado y que en verdad esté bien asegurado y que las sillas en el auto sean adecuados para la edad y también de acuerdo a la talla de cada paciente. Entonces, con esas simples medidas, en verdad, se va a disminuir en un gran número los accidentes en general por TEC. Ahora, como para entrar en contexto, es un pequeño caso que los voy a relatar. Es una niña de 11 meses que la mamá lo trae de emergencia porque aproximadamente hace 30 minutos sobre una caída más o menos entre 70 y 80 centímetros y la mamá la encuentra en verdad en el piso llorando, muy irritable, presenta solamente un vómito y por el vómito en verdad la mamá lo trae. La persona que hace el triaje o la evaluación inicial, lo que le llamó la atención es que lucía muy irritable, que no calmaba, o sea, con todo con la mamá. En la parte respiratoria no le encuentra absolutamente nada y en la parte circulatoria tampoco. Entonces continúa con el triaje, sus signos vitales han estado estables, tenía una frecuencia cardíaca de 130, 150 llorando, una respiratoria de 30 y saturaba adecuadamente. Y no había antecedentes de importancia para este paciente. Ahora, por el triángulo de evaluación y con los signos vitales, en teoría este paciente sería una prioridad 3, pero como es una caída y los accidentes aumentan la prioridad, este paciente va a ingresar a nuestra emergencia y va a ser una prioridad 2. Ahora, ahí empieza nuestra serie de preguntas. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué otros datos necesito para poder saber qué voy a hacer con el paciente? ¿Qué voy a buscar en el examen físico? Si realmente requiere o no una imagen, si se va a hospitalizar o simplemente lo refiero. Entonces son todas esas preguntas que nos vamos a hacer frente a un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano.
entonces nos hemos planteado algunos objetivos, que es básicamente conocer la clasificación, conocer claramente cuáles son las indicaciones de imágenes y conocer el abordaje inicial de trauma, de un paciente con trauma. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, siempre vamos a partir de que va a haber una lesión primaria, como vemos acá, que va a ser producto del trauma. Ese trauma que va a ser por movimiento de aceleración y desaceleración va a generar una disrupción a nivel de la membrana celular. Esa disrupción a nivel de la membrana celular va a generar una alteración en los canales de sodio y potasio y calcio, lo que va a hacer que el calcio aumente a nivel intracelular y eso a su vez va a generar que se activen proteasas que van a generar una degradación del citoesqueleto y por consiguiente muerte celular. Por otro lado, ese aumento de calcio intracelular va a generar que aumenten los receptores de MDA, que van a incrementar el calcio a nivel mitocondrial, y eso va a hacer que se active o se incremente el sistema ROS y genere lo que es una muerte celular. Entonces, todo esto lo que va a generar en un primer momento es edema. Ahora, y si aparte del edema, que es la lesión que en verdad no vamos a poder actuar nosotros, se empiezan a agregar otros efectos adicionales que pueden ser hipoventilación, que puede ser un paciente que está sangrando, o sea, que va a haber hipovolemia, va a perpetuar la lesión y va a generar otros daños, como por ejemplo, producto del aumento de la inflamación va a generar que vengan las células que se llaman microglías, y estas, que es producto de la inflamación, va a generar que aumenten, que empiecen a producir factores inflamatorios, y eso a su vez va a generar mayor inflamación y va a llevar a que genere una disrupción a nivel de la barrera hematoencefálica. Por otro lado, producto de todo este mecanismo de inflamación, se van a empezar a activar neuroreceptores excitatorios que van a activar a su vez nuevamente los receptores de MDA, que finalmente lo que van a generar es que empiece a entrar más calcio a nivel mitocondrial y nuevamente va a generar mayor muerte celular. Y por otro lado van a venir las células que se llaman astrocitos, que en verdad lo que tratan de hacer inicialmente es reparar todo el daño que hay a nivel de las células. Sin embargo, como es tanto el daño, en vez de generar una ayuda, lo que va a generar es mayor daño, porque van a empezar a producir mayor calcio y eso va a generar mayor daño y va a terminar en la misma cadena, que es activar el sistema de Roth y generar mayor muerte celular. Y al final todo va a llevar a que genere una disrupción a nivel de la barrera hematoencefálica y eso a su vez en general va a llevar a un edema. Ahora, el segundo punto que quedamos es hablar sobre lo que es la clasificación, que es súper importante. Ahora, la clasificación puede ser de diferentes maneras, puede, por ejemplo, clasificarse en que un TEC difuso o focal, o el mecanismo que puede ser penetrante o contuso, y el otro punto que es la gravedad, que es la forma más práctica, más fácil y lo que nos va a permitir saber cómo manejar a cada paciente, que es a través de la escala de coma de Glasgow. Ahora, la escala de coma de Glasgow en verdad usa los mismos ítems que los de adultos, que es ojos, motor y verbal, solamente que va a variar un poco en la población de lactantes. Ahora, la clasificación, ¿cómo va a ser? Como ven acá, un leve va a ser de 13 a 14 con puntuación, un moderado va a ser de 13 a 9 y uno grave va a ser menor a 8. Ahora, si por el estrés o por no, bueno, se nos fue la clasificación, nos equivocamos, podemos usar otra que es lo que está acá, que es el APDI, que es la forma más práctica, en la cual nos dice que A es un paciente que está alerta, B es el paciente que va a responder a un estímulo verbal, por lo tanto es un paciente que tiene un TEC leve. Ahora, si es un paciente que solamente va a responder al dolor, es un paciente que tiene un TEC moderado. Ahora, y si es un paciente que está inconsciente, no responde ni al dolor ni a la respuesta verbal, obviamente es un paciente grave. Ojo que esto es cuando haces la evaluación inicial. Sí o sí, cuando ya termines de hacer esa evaluación, tienes que volver o buscar una ayuda visual, que también deberíamos tenerla en todas las emergencias o a la mano, y sacar de todas maneras nuestra escala de coma de Glasgow, porque recuerden que el monitoreo se va a hacer de acuerdo a esta escala. O sea, esto es en un primer momento si se te olvida, pero sí o sí, cuando ya estés un poco más tranquilo y ya te hayas acordado o tengas la ayuda visual, tenemos que hacer esa escala de coma de Glasgow. Ahora, ¿cómo va a ser el abordaje de estos pacientes? Hay que recordar que en verdad el abordaje va a empezar desde el nivel prehospitalario, porque va a ser en verdad un punto súper importante, como vimos por la distribución trimodal en la muerte en trauma. Ahora, lo que ellos deberían hacer, que a veces o la mayor parte del tiempo no pasa, es lograr identificar qué paciente está o sea, qué paciente está realmente grave y si se encuentran frente a un TEC severo y iniciar el manejo inicial.
Y el otro punto súper importante es que ellos deberían saber a dónde llevarlo. No es llevar al primer lugar que encuentren, sino es llevarlo a un lugar donde ellos sean capaces de resolver el problema que tiene el paciente. Porque si ya se han hecho estudios y se han encontrado de que si tú trasladas a un paciente al lugar donde no le van a resolver el problema simplemente porque te quedó más cerca, la mortalidad de estos pacientes va a aumentar. Ya. Una vez que el paciente llega al hospital, nuestra evaluación va a ser como todo paciente que ingrese por emergencia. En nuestro caso, obviamente, para pediatría es siempre iniciar con el triángulo de evaluación pediátrica, hacer una evaluación primaria y secundaria, y con esos tres datos, ver si es un paciente que requiere ingreso a salud urgente, si requiere una imagen, si requiere una evaluación en hospitalización, bueno, en hospitalización de emergencia, o puede irse a su casa con signos de alarma. Obviamente todo esto va a ser súper dinámico y va a ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando en el examen físico. Ahora, como les decía, esta evaluación tiene que ser ordenada, tiene que ser sistemática y secuencial. Y que siempre va a empezar como está acá, por nuestro triángulo de evaluación pediátrica y por nuestro ABCD. Entonces, empecemos por el A. El A viene a ser del manejo de vía aérea, tiene que ser una vía aérea segura y permeable. Entonces, lo primero que hay que siempre recordar que en general en pediatrías, básicamente más para los adultos, siempre lo consideran una vía aérea difícil. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a pesar de que no hay scores específicos para pediatría, sí hay algunos factores que van a hacer que algunos tipos de pacientes pediátricos tengan una vía aérea más difícil. Eso nunca hay que olvidarlo. Ahora, si es un paciente que sabemos que es un TEC severo, ese paciente sí o sí tiene que tener oxígeno al 100%. Y el otro punto es, si es que el paciente ya está siendo trasladado intubado, hay que verificar que el tubo esté en sitio y que no se haya movido, no esté obstruido. Y eso es para la parte A. El otro punto es, no hay que olvidar evaluar bien todo lo que es cavidad oral para ver si hay puerto extraño y también lo que es el cuello anterior. Ahora, en cuanto a la colocación de collarín, va a ser el primer elemento de inmovilización y lo que va a permitir es que limite la flexión en un 90% y la extensión y rotación en un 90%. O sea, sabemos que no lo va a limitar al 100%, pero sí va a ser de ayuda para que no movilice mucho el cuello. Ahora, ¿en quiénes vamos a poner sí o sí antes de eso? Hay varios tipos de collarines que pueden ser los blandos o los rígidos y lo que se va a usar para, obviamente, el TEC son los collarines rígidos que se le. Hay tamaños y hay números y va a depender de determinadas medidas. Ahora, a quienes sí o sí vamos a tener que colocar el collarín son uno, que pacientes que hayan tenido un mecanismo de alto impacto, que tengan una escala de coma menor a 8 o tengan un sensorio muy alternante. El otro punto es que tengan un déficit motor, que tengan un dolor cervical, tengan lesiones distrayentes, tipo que le duele el abdomen, que tenga una fractura expuesta de fémur o que simplemente sea una fractura. Esas son lesiones que no van a permitir evaluar adecuadamente las zonas cervical. Y el otro punto es barreras de comunicación, ya que no logremos entender al paciente porque habla otro idioma. Y el otro punto en lo que es alteración del sensorio es el paciente, por ejemplo, que ha estado drogado o el paciente que ha tomado alcohol. Ahora, esto viene a ser el collarín, el que se debería usar para pacientes pediátricos, y tiene algunas partes. Por ejemplo, tenemos la parte A que está aquí, que viene a ser el apoyo de la mandíbula, que lo que va a hacer es limitar la flexión del cuello. La parte B, que es la parte en teoría de aquí abajito, que viene a ser la zona o el apoyo del mentón, que va a impedir también la flexión del cuello. La C, que viene a ser el orificio anterior, que en teoría es para poder revisar el cuello, y en caso que sea un paciente que tenga una vía aérea difícil, que ya se probó el plan A, el plan B, viene a ser el plan C, que viene a ser el plan D, que viene a ser nuestro acceso quirúrgico, ¿no? Una crico. Y la parte D, que viene a ser el apoyo del esternón, que lo que va a hacer es limitar el movimiento de flexión del cuello. En la parte posterior tiene la parte F, que viene a ser el apoyo occipital, que lo que va a impedir es la extensión del cuello, y la parte E, que viene a ser el apoyo ah, de la zona, perdón, que viene a ser el apoyo del trapecio, que lo que va a hacer es limitar la flexión del cuello. Entonces, esto es más o menos las partes de que tiene un collarín. Ahora, ¿cómo vamos a colocar el collarín primero? Tendrían que haber dos reanimadores, por decirlo así. Uno que logre la inmovilización del cuello a través de las maniobras, como vemos acá,
y el otro debería medir cuánto debería abrir, como ven acá, el collarín para que pueda ingresar en el paciente. Y la medida se mide de la rama mandibular hacia el hombro del paciente. Una vez que ya tiene la medida, se va a pasar debajo del cuello del paciente y se va acomodando hasta que finalmente se pueda, acá está, se pueda cerrar el collarín. Hay que tener cuidado de no presionar mucho la zona de las orejas y tampoco obviamente la zona anterior, porque puede generar en verdad asfixia en vez de ayudar al paciente. Ahora, en general, ¿cuáles van a ser los criterios de intubación? Van a ser pacientes que tienen, ahí me confundí, es un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow menos de 8, que hay una disminución en 3 puntos de la escala inicial, paciente que está con anisocoria, un paciente que tiene compromiso de columna cervical y que está hipoventilando, un paciente que está en apnea, un paciente que tiene hipercapnia y un paciente que no logra mantener los reflejos protectores de vía aérea. Estos van a ser los criterios para intubar a un paciente. Ahora, antes de intubar este paciente, como todo paciente que tenemos en general en emergencia, lo primero que hay que hacer es compensarlo, es decir, si ya tiene signos de hipertensión endocrinal, pasar o iniciar terapia osmolar antes de intubar al paciente, porque en vez de mejorar la condición del paciente, se puede empeorar con el procedimiento de intubación. ¿Qué medicamentos usar? En verdad va a depender frente a qué paciente o qué tipo de paciente nos encontremos. En general, se debería usar lidocaína, se debería usar atropina, si es que está muy bradicárdico, se debería usar ketamina, que es tanto analgésico como para sedación, o puede ser también fentanilo, que también podría ayudarnos para eso, y sí o sí paralizar al paciente para poder intubarlo adecuadamente. Ahora, la otra parte es ver la parte respiratoria, que es ver la frecuencia respiratoria, la saturación, cómo ventila el paciente y si hay otro tipo de lesiones adicionales a las lesiones que pueden tener a nivel cerebral. La C es básicamente circulación y va a estar orientada a determinar shock en general. Ahora, ¿qué tipos de shock? El shock más común que vamos a tener en general en trauma viene a ser el shock hemorrágico, seguido del shock obstructivo y finalmente un neurológico que es más raro. Ahora, estos pacientes con TEC pueden tener shock hemorrágico, sí pueden tener shock hemorrágico porque a veces el sangrado que puede tener, que puede ser subdural o epidural, es tan grande que pueden llegar a generar un shock por ese tipo de sangrado. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos que vamos a encontrar? Obviamente vamos a buscar frecuencias cardíacas altas para la edad, llenado capilar prolongado, que tenga extremidades frías, y el otro que sabemos que es el último signo que se va a alterar es una presión que esté menos del percentil 5. Y obviamente vamos a tener que buscar signos que nos diferencien el shock neurológico del shock hemorrágico, ¿no? Pero en general para pediatría es el menos tipo de shock que tenemos, ¿no? Menos en TEC. Ahora, y el manejo va a ser obviamente colocar un acceso venoso que tiene que ser colocado dentro del primer minuto. Si no se coloca, se pasará a intraóseo. Y de acuerdo al tipo de shock que tenemos, se va a ir administrando los fluidos. Ahora, el otro punto que en verdad sería en teoría lo más importante viene a la parte neurológica, que es básicamente buscar signos de focalización o ver si el paciente está enclavándose. O sea, va a empezar desde el Glasgow, que ya lo vamos a evaluar el ingreso, ver pupilas, si están isocóricas, fotorreactivas. El otro punto es ver si hay los movimientos oculares son normales. El otro es ver si hay asimetría facial. El otro ver si es que hay algún déficit a nivel del examen físico. Ah, el otro punto sería el manejo del dolor, que va a ser súper importante porque también hay que recordar que parte del manejo de un traumatismo cefalocraneal es el manejo del dolor, ¿no? Porque va a ser muy importante ya que eso también puede generar cambios en el flujo cerebral. Ahora, en general, el abordaje ya de un paciente con TEC va a depender de la severidad. Sí o sí, los 3 tipos de TEC deberían tener neuroprotección. Obviamente hay que manejar la presión intracraneal y siempre no hay que olvidarse del analgésico. Ahora, lo más común que vamos a tener es el TEC leve moderado. Ahora, la guía, que en verdad está bastante amigable y es bastante práctica y toma varios tipos de pacientes, no simplemente el paciente pediátrico que no tiene ninguna patología, sino también te incluye otro tipo de patologías como los hemofílicos, los pacientes que tienen parálisis cerebral o tienen algún problema cardíaco. Es bastante completa. Cuando ponen la revista es muy bonita en verdad.
ya es la australiana, que es la de 2021. Entonces, de ahí lo que hemos sacado, o las preguntas que nos vamos a hacer es qué pacientes se van a observar y qué pacientes se pueden ir de alta de emergencia. En general, lo que nos dice la guía es que pacientes que tienen un Glasgow de 15 y no tienen factores de riesgo y tienen un examen neurológico normal, esos pacientes sí o sí se pueden ir a casa con un periodo de observación de 4 horas y obviamente ahí vamos a indicar cuáles son los signos de alarma para los papás. Ahora, si es un Glasgow que va de 13 a 9, entonces, y en verdad no tiene un examen neurológico no tan normal, los papás no lo ven normal, entonces ahí igual tenemos dos caminos, los podemos observar 6 horas, dando la analgesia, acomodando la cabecera y monitorizando el horario y ver si es que ese Glasgow se mantiene igual, mejora o vomita, ¿no? Si tiene algún signo de esos, ese paciente sí o sí debe a tomo. Pero si no los presenta, ese paciente tranquilamente puede ir a casa luego del periodo de observación de 6 horas. Obviamente, cuando ya va, son pacientes que tienen Glasgow 9 y 13, como vemos acá, y tienen un mecanismo de alto riesgo, esos pacientes sí o sí deberían ir a tomografía de inmediato. Esto en verdad es lo mismo. Y ahora, el tiempo de observación, por ejemplo, que te propone la guía del MinSal es de 4 y, por ejemplo, la guía de Nueva Zelanda te propone 6. Pero, o sea, igual es un periodo de 4 o 6 horas que se podría observar, ¿no? Si se quedan hospitalizados. Ahora, el otro punto importante es repetir o no la imagen. En verdad, en pediatría no repetimos la imagen así nomás, solo se va a repetir si el paciente tiene deterioro neurológico. Si no lo tiene, está tranquilo y se ha quedado estacionario, solamente se observa clínicamente al paciente. Ya, ahora, el MinSal que te propone cómo debería ser, que es el de Chile, tu manejo de un TEC moderado, ¿no? Porque obviamente el TEC leve es el TEC que se va a ir a casa con signos de alarma. Entonces, se hospitaliza básicamente para observar, que como les dije puede ser un periodo de 6 a 4 horas, tiene que ser un control horario que tiene que controlar signos vitales y la escala de Glasgow, tiene que estar en reposo el paciente en una posición Fowler a 30 grados y tiene que ser un ayuno corto el que tiene el paciente. Máximo 6 horas o menos incluso, y luego iniciar alimentación. Ahora, si estás pensando que este paciente va a tener un NPO más prolongado, lo que ellos te sugieren es iniciar protección gástrica, pero sabemos que en verdad no siempre hay que iniciarles un protector gástrico a los pacientes porque genera más daño que beneficio. Y lo último es la analgesia, que va a depender del grado de dolor que tiene el paciente. Puedes empezar con paracetamol o con AINES, pero siempre depende del grado de dolor que tenga el paciente. Ahora, estos son los signos de alarma que te propone la CDC, que hay que instruir a los papás cuando se van de alta, por ejemplo, de un TEC moderado, o cuando se van de alta por un TEC leve. ¿No? Un dolor de cabeza que empeore y no desaparezca con los analgésicos, que empiece a tener vómitos repetitivos, que haya cambio en el comportamiento, que lo vean confuso, que tenga mucho sueño, dificultad para despertarse, que no pueda hablar con claridad, que convulsione o que haya pérdida de conciencia, ¿no? Que son básicamente los desmayos. Ahora, en TEC grave, que en verdad es lo menos frecuente, que a veces es en 1 o 2% de todos los TEC, pero es importante saberlo. Entonces, en general, la primera medida que llega cuando llegan es elevación de la cabecera en 30 grados, sí o sí, iniciar una terapia osmolar. Este, el otro punto es mantener glicemias menores a 180, no generar hipernatremias, perdón, ahí está mal, que tienen que mantener sodios menores de 160 con una osmolaridad de 380. El otro, iniciar sí o sí en TEC severos, profilaxis para convulsiones. Y este paciente sí o sí también se le debería colocar sonda nasogástrica porque se debería iniciar, obviamente si tiene las condiciones, la alimentación temprana debería iniciarse dentro de los primeros 3 días o 2 días, ¿no? Entonces, esto es, en verdad, lo usan en adultos, pero igual me pareció súper práctico como para acordarnos que son los objetivos del manejo de TEC en general, en TEC severo, que es el GOSH-CAP. Entonces, ¿qué es el GOSH-CAP? El GOSH es glicemia, mantener glucosa menos de 60, como ya lo dije, hemoglobina, que es una hemoglobina mayor a 7. El oxígeno tiene que estar normal, de 95 a 100%. El sodio tiene que ser un sodio este, menor a 160. El test de temperatura tendría que estar normal, la temperatura menos de 38. Tiene que ser un paciente que en teoría esté sin dolor. El A tiene que mantener una presión adecuada para que mantenga un flujo de perfusión normal según la edad. Y obviamente el CO2 también tiene que estar normal, que por eso ponen P de CO2, que tendría que ser de 35 a 45. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente empieza a tener signos de hipertensión endocranial, que va a ser básicamente alteración de conciencia, una caída del Glasgow o un dolor
o una cefalea tan intensa que no mejore con ningún tipo de analgésico. Obviamente, ya cuando ya está más avanzado, vamos a encontrar los típicos signos, ¿no? Que es hemiparesia, dilatación pupilar, alteración de la respiración, bradicardia, hipertensión y obviamente si no se maneja va a llegar al paro respiratorio. Ya quedamos que siempre la cabecera tiene que ser a 30 grados y luego viene a ser el manejo con salino hipertónico o manitol. Ahora, en verdad en pediatría la mayoría de estudios o todos los estudios indican que el manejo debería ser con salino hipertónico, ya que uno nos va a permitir restaurar el volumen y el otro punto es que va a estabilizar el potencial de la membrana y va a disminuir o inhibir la inflamación. Eh, la dosis, la dosis en verdad para saber cómo o hasta cuándo detenernos es una dosis mínima para alcanzar una peak que esté normal, es decir, menos de 20. O sea, cuando ya tenemos un monitor para poder medir la presión intracraneal. Ahora, como dice ahí, es evitar la osmolaridad más de 360 y evitar un sodio más de 160. Ahora, la dosis es de 2 a 5 mililitros por kilo, que lo puedes dar cada 2 o cada 6 horas, o una infusión de 0,1 a 1 mililitro. Ahora, los últimos estudios eh, dicen que en verdad, más que infusión, lo que deberíamos hacer es dar bolo porque genera más sangrado dar infusión. Entonces, se tendría que trabajar solo con bolos y no con infusión. Esto es la tablita que tenemos en pediatría, en la emergencia, porque, bueno, la memoria es frágil y se te olvida y lo tenemos pegado en el shock trauma, tanto del cloruro, o sea, del hipertónico, como también del manitol. Ahora, el manitol, ¿cómo actúa? Va a generar una deshidratación a nivel del tejido cerebral, vasoconstricción refleja y disminuye el líquido cefalorraquídeo. Es un efecto rápido, pero transitorio, y al menos en pediatría no hay suficientes estudios que avalen su uso antes que la hipertónica. Ahora, ¿qué juega en contra de usar manitol? Que genera diuresis osmótica y que puede llevar a la hipotensión. Ahora, si no tenemos nada más, obviamente vamos a tener que usar algo y es el manitol. Ahora, el bolo es de 0,25 a 1 gramo por kilo y sí o sí vamos a tener que ir reponiendo diuresis de acuerdo a lo que va perdiendo el paciente, ¿no? Con suero fisiológico. Eso también es la tablita que tenemos para el uso del manitol, el porcentaje y cuánto tendríamos que pasar de acuerdo a lo indicado en CC. Ahora, el otro punto que te propone la guía, la última de manejo de TEC, es la hiperventilación. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que si tú hiperventilas, disminuyes la presión de CO2 y eso va a inducir a una vasoconstricción cerebral y eso va a disminuir en teoría el flujo y el pico. O sea, debería disminuir tu pico. Sin embargo, si es que es muy sostenido en el tiempo, obviamente te va a generar isquemia y te va a disminuir el oxígeno y te va a generar más daño. Entonces, no lo vas a usar siempre. ¿Cuándo lo vas a usar? Generalmente esta medida se va a usar en transporte y se va a usar también cuando hayas llegado al tope de hipertónica y tu paciente sigue con signos de hipertensión endocrina. Y el otro punto que te pone en la guía adicional es que no se debería usar en las primeras 48 horas. Bueno, y en cuanto a los anticoagulанtes, te dice que sí o sí hay que iniciarlos en TEC severo. Ahora, ¿cuál usar? Entre levetiracetam y phenytoína, el que te recomienda es usar levetiracetam. En verdad se hay en Perú, pero no tenemos la presentación endovenosa, al menos en el hospital, así que lo que se usa es phenytoína. Este es un resumen del manejo para el TEC severo, para que lo recuerden, que es lo mismo que hemos estado hablando. Y el otro punto es el uso de imágenes. Ahora, la pregunta es, ¿realmente todos requieren imágenes tomográficas? Entonces, en niños, a diferencia de adultos, tenemos que valorar la irradiación. Y el otro punto es que si yo tomo imágenes a todo el mundo, lo que voy a generar en mi emergencia es que haya mayor tiempo de espera. Entonces, esas preguntas también se hicieron varios pediatras de emergencia, así que ellos crearon un grupo, ojo que no solamente hacen estudios para TEC, sino que hacen varios tipos de estudios en emergencia pediátrica. Crearon un grupo de PECAR que se creó, si no me equivoco, en el 2006, y ellos investigan varias dudas que se pueden tener en diferente manejo en el área de emergencia, y dentro de esas dudas fue lo que es el uso de imágenes en TEC. Ahora, ¿por qué decidieron hacerlo? Porque ellos vieron como en este estudio que en los últimos años se ha visto un incremento del uso de tomografías en pacientes por trauma en pediatría. Entonces es un montón. Se ven empezó poquito y todo el mundo empezó a irradiar. El otro punto que para nosotros es súper importante es lo que significa irradiar un paciente. O sea, si yo le mando a un paciente pediátrico a una tomografía, va a equivaler en una sola irradiación que tenga
200, o sea, una sola tomografía equivale a 200 radiografías. Si es un paciente pequeño que probablemente va a requerir, esperemos que no, pero puede requerir otro tipo de radiografía, no sé, se cayó, le van a tomar radiografía, entonces va a irse acumulando en ese paciente pequeño radiación. Es por eso que ellos encontraron que la tasa estimada de neoplasias, como está acá, neoplasias malignas letales por tomografía, se sitúa 1 en cada 1000 y 1 en cada 5000 por tomografías generales pediátricas. O sea, es un número bastante importante. Entonces, por eso, en el 2009 se decidió, bueno, se publicó porque se hizo un estudio de 3 años más o menos con población pediátrica para evaluar el uso de tomografía y básicamente lo que ellos buscaban en el estudio de PECAR-Baratec, era desarrollar y validar decisiones clínicas de acuerdo a un score para determinar qué paciente tiene menos riesgo de presentar una lesión cerebral significativa, ¿no? Entonces, ellos lo dividieron igual en dos grupos, menores de 2 años y mayores de 2 años. Igual tuvieron en cuenta los mecanismos de severidad, que es uno, un paciente que sea un TEC o un paciente que que haya sufrido un accidente de tránsito y que haya salido eyectado, una muerte en el accidente, que haya sido por botadura, que haya sido o sea, que haya estado de ciclista y haya sido embestido por un carro a alta velocidad, la altura y se ha sido golpeado por objetos de alto impacto. Lo mismo va para ambas edades. Lo que va a variar es la altura. Ahora, en resumen, porque eso es lo mismo, lo que vamos a resumir es esto, que lo hicieron junto con la Sociedad de Canadá, como que un esquema infográfico o gráfico para saber a quiénes van a pedir tomografía o a quiénes no. Por ejemplo, estos son en pacientes menores de 2 años y, por ejemplo, tiene una escala de Glasgow menor de 15, tiene una fractura palpable o tiene algún signo clínico anormal en el examen físico, este paciente sí o sí va a tomografía con un riesgo de que tenga algún tipo de lesión intracraneal importante de 4.4. Si el paciente no tiene ninguno de eso, digamos la evaluación. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que el paciente tenga un hematoma parietal, temporal, occipital, que haya tenido una pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, que los papás no lo vean normal, o el mecanismo de daño, ¿no? Que son los que mencioné acá. Si el paciente tiene este tipo de lesión, igual acá tenemos dos caminos, porque si se dan cuenta, el riesgo también es poco, es 0.9. Tienes dos opciones: observar al paciente o tomar la tomografía. Si lo vas a observar al paciente, ese paciente tiene que estar en verdad observado y monitorizado. Y esa es una decisión que van a tomar en conjunto con los papás, o sea, explicándole el riesgo de la irradiación, explicándole que se va a quedar para un monitoreo y si pasa algo en el camino, va de frente a tomografía. Hay algunos como plus que tendríamos que ver de acuerdo a cada paciente. Es, por ejemplo, si son hemofílicos, si son pacientes con PCI. Esos pacientes probablemente, porque sean un poco más complicados de poder evaluarlos, especialmente los neurológicos, esos pacientes pueden ir de frente a tomografía, porque en verdad el sensorio no lo vamos a poder evaluar bien y básicamente va a depender de la evaluación o de lo que nos diga el papá. ¿Ya? Y los pacientes que sufren caída en menores de 3 meses también debería ir a tomografía. Obviamente, los que no tienen ningún tipo de estas lesiones que están descritas ahí, no van a tomografía y simplemente van a observación. Sí. Y igual es para los mayores de 2 años. No, no va a cambiar. Son los mismos criterios y el riesgo también es bajo. Esto también es como que un resumen de lo mismo que lo hicieron en Canadá, que te dividen en mayores y menores de 2 años. Los mayores de 2 años, como ven, si tienen un examen alterado, tiene un Glasgow menos de 15 o tiene signo clínico de fractura de base de cráneo, sí o sí ve a tomo. Por eso está en rojito. El amarillo, que es observar de su tomografía, hay que conversarlo con los papás y tiene que ser adecuadamente monitorizado, es el paciente que ha perdido la conciencia en menos de 5 segundos, pero ha llegado despierto en la emergencia, por ejemplo, ¿no? Que ha ingresado vomitando, que tiene el mecanismo es severo o el dolor de cabeza es severo, ¿no? Entonces, eso se observa. Y aquel paciente que no tiene un mecanismo severo, no tiene ningún signo clínico y está tranquilo, simplemente no se toma tomografía y se manda a casa con signos de alarma.
Lo mismo es acá en menores de 2, mayores y menores de 2. Ahora, hay otros scores a partir de PECAR que se hicieron, que es el CATCH 1 y el CHILD. En verdad, son scores bastante similares, sin embargo, sí se hicieron estudios para comparar qué score es mejor usar o no para tomar decisiones en trauma, básicamente en emergencia, y lo que se encontró es que definitivamente el mejor score para usar en trauma es PECAR, en emergencia específicamente. Ya, ahora, el otro punto, que es básicamente la parte quirúrgica, es cuando ingresa a la sala, ¿no? Y estas son las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si tiene un hematoma epidural agudo de menos de 30 centímetros cúbicos, debería entrar a la sala. Si es un subdural, más de 10 centímetros cúbicos. Si es un subdural agudo, menos de 10, pero que hay desviación o desviación de la línea media, pero que, o sea, no está desviada la línea media, pero tiene un glajo menos de 9, o hay caída del glajo, debería entrar a sala. Lesión intraparenquimatosa, una contusión frontal, más de 50 mil centímetros cúbicos, o una lesión en fosa posterior con efecto de masa, ¿no? Esas son las indicaciones que te pone, por ejemplo, el MinSal para la decisión de ingreso a sala. Y eso sería todo. No sé si